Gracias por venir y buen día y gracias a los organizadores por invitarme. Voy a compartir unas diapositivas, entonces voy a hacer eso primero y espero que me puedan ver. Ok, perfecto. Ojalá puedan todo ver. Ok, soy Nicholas Spies. Intentaré ser breve en esta presentación para que tengamos más tiempo de conversación después. Soy Nicholas Spies, soy antropólogo, como mencionó Vía, con experiencia de trabajo de campo en la región mazateca más por San José Tenango. También soy coordinador de investigación en Chacruna. Hoy voy a hablar de la bibliografía comentada de Chacruna sobre las prácticas indígenas con hongos psilocibios, de la que somos autores yo y nuestros compañeros aquí, Vía Labat, Osiris González, Ibra Gabriel, junto con Ana Ermokova y Patrick Farrell, que se publicará próximamente. Esta bibliografía actualmente incluye 35 ensayos, libros y capítulos que abarcan investigaciones históricas, antropológicas, etnomicológicas, etnolingüísticas y multidisciplinarios, entre otras, y tiene como objetivo principal brindar al lector una amplia gama de textos cuidadosamente seleccionados por nosotros, que cubren diversos marcos metodológicos y analíticos que exploran la diversidad de formas en que las culturas indígenas se han relacionado, utilizado y conceptualizado los hongos sagrados y los efectos ocasionados por sus usos, por su consumo. Esta bibliografía, como mencionó bien, está escrita y será publicado primero en inglés y luego, ojalá, será elaborada y traducida al español. Y hablando de eso, disculpas de antemano por mi español. Espero que no tengamos ningún problema en comunicación. Ok. Entonces, voy a hablar de 3 puntos principales en esta presentación. Uno, cómo la investigación sobre las prácticas indígenas ha aparecido en el llamado renacimiento psicodélico y cómo informó el movimiento psicodélico en el norte global anterior, en la década de 60, 70, y algunas de las cuestiones en torno a esto, ¿no? Especialmente cómo un número muy pequeño de textos predominantes han dado forma a las maneras en que representamos las prácticas y los pueblos indígenas. En ambos casos, los mismos textos, de verdad, en el movimiento de los 60, 70 y hoy en día con el Psychedelic Renaissance. Hablaré más en esta parte del caso específico de los mazatecos, en este contexto, porque es en la región mazateca donde tengo experiencia de vivir y hacer trabajo de campo. Ok, 2, explicaré cómo hemos recopilado esta bibliografía comentada y algunas de las consideraciones que han motivado su ámbito y estructura. Y por último, hablaré de por qué nos sentimos impulsados a recopilar esta bibliografía, embarcar en este proyecto y qué esperamos conseguir con ella. Y la verdad, estas etapas diferentes van a ser un poco mezclados. Ok, voy a leer esta cita. En última instancia, la nostalgia romántica de Wasson por el pasado y las esperanzas igualmente románticas de Berg por el futuro han servido para desviar la atención de un enfoque sobre cómo el chamanismo mazateco está históricamente constituido como emergente, siempre transformacional, de y en respuesta a circunstancias actuales. Esta parte es lo más académico que voy a incluir aquí. Esta es una cita de un antropólogo, Edward Abzi, que trabajó durante muchos años en la Sierra Mazateca y viene de un ensayo en el
que él compara dos importantes textos sobre las prácticas chamánicas mazatecos, los del infame micólogo Wasson, de Estados Unidos, por supuesto, y el antropólogo mexicano Eckert Berg. Y he querido comenzar con este texto, bueno, esta cita, porque muestra cómo dos aproximaciones diferentes del chamanismo mazateco fueron naturalmente, ¿no?, informados por el contexto sociohistórico y político del que provienen los autores. Y por ello llegaron a conclusiones muy diferentes sobre lo que realmente constituye el chamanismo mazateco y el papel que desempeña en la sociedad mazateca. Y Wasson representó el chamanismo como un vestigio de algo, de un pasado anciano, casi olvidado, salvado del borde de la extinción, mientras que Berg ofrece una especie de análisis, digamos, gramsciano sobre cómo el chamanismo mazateco representa una oposición a las fuerzas hegemónicas y capitalistas del Estado mexicano. Y bueno, todo eso puede parecer obvio, ¿no? Que claro, el contexto sociohistórico va a informar los acercamientos de los autores, pero es esencial que consideramos estas cuestiones que parecen representar objetivamente un fenómeno. Y esto es cierto para todos los objetos de estudio, sin duda, pero quizás algo tan como el chamanismo indígena tal vez invita análisis más especulativas y oportunistas, no sé. También este cita subyace el hecho de que el chamanismo mazateco es un fenómeno dinámico que siempre está cambiando en respuesta a las circunstancias históricas y refleja los encuentros críticos de los practicantes mazatecos con un mundo cambiante. Y esto tiene importantes ramificaciones para nuestras ideas de autenticidad y la objetificación de los mazatecos y sus prácticas con hongos sagrados. Y vamos a hablar un poco más de esto. Ok, un breve resumen de lo que es la bibliografía comentada que constituye. Lo que hemos tratado de hacer con esta bibliografía es proporcionar al lector un cuerpo de textos que representan la diversidad de prácticas indígenas con psilocibina, o hongos sagrados, mejor dicho, en todo el mundo, tanto históricas como contemporáneas. Y como insinué anteriormente y como continuaré discutiendo, las bibliografías más convencionales, digamos, tienden a enfocarse en los usos mazatecos y provienen de textos en inglés que se escribieron hace más de 50 años. Y las anotaciones que hemos escrito con esta selección más diversa de textos son breves resúmenes de los principales argumentos de cada texto, los objetos de cada estudio, metodologías utilizadas, etc., junto con un breve párrafo que sitúa cada texto dentro de su contexto sociohistórico, un poco como decimos con la diapositiva anterior. Y por lo tanto, esto es para ofrecer al lector un cuerpo de textos muy valiosos, pero tal vez menos conocidos, que enriquecerán la comprensión de las prácticas indígenas y de manera crítica ayudará a orientar al lector para que tenga, ojalá, una experiencia más fructífero con este cuerpo de investigación. Ok, los hongos psilocibios y sus compuestos psicoactivos han encabezado el renacimiento psicodélico, el llamado renacimiento psicodélico. Veo un poco problemático este término. Claro, por su papel central, fundamental, en la renovación de la investigación psicodélica, la terapia asistida por psicodélicos y la despenalización. Y mientras tanto, las moléculas de psilocibina patentadas sintéticas están alimentando industrias en los Estados Unidos y Europa con valores de mercado impensable, proyectados en miles de millones de dólares. Y la mayor parte de la literatura que sustenta estos desarrollos recientes aborda principalmente la aplicación psicofarmacológica
y biomédica de la psilocibina como compuesto profármico y los usos indígenas, a menudo incluidos dentro de como genéricos prácticas enteogénicas indígenas tradicionales, se mencionan ocasionalmente como una breve preludio de esta investigación. Las obras, otra vez, de Watson, escrito hace más de 50 años, sirve esta función, ¿no? Son habitualmente citados. Y esto plantea preguntas interesantes, ¿no? Como un aparente binario entre la investigación científica occidental y las prácticas indígenas. Como si las prácticas indígenas no fueran en sí mismas científicas. Y por supuesto, ha habido trabajos que atraviesan y problematizan este aparente binario, como la figura de Salvador Roquet, por ejemplo, pero podría decirse que el interés en cómo las prácticas indígenas podrían informar las prácticas biomédicas y la investigación científica en el norte global quizás se tome menos en serio hoy en día, supongo. Podemos hablar de eso. Y en el norte global, la fenomenología de las experiencias subjetivas ocasionadas por la ingestión de psilocibina se trata en gran medida cuantitativamente y como un medio para probar los resultados terapéuticos. Y popularmente estas experiencias individuales se describen en términos místicos, a menudo empleando marcos de referencia preexistentes de diferentes tradiciones, ¿no? Globales por todo el mundo, en los que a veces se hace referencia a prácticas y figuras indígenas. Y en algunos casos las prácticas y los pueblos indígenas son tergiversados y caracterizados para este fin, como podemos ver en un meme viral reciente que fue compartido por varias organizaciones y figuras psicodélicos de alto perfil para conmemorar el aniversario de María Sabina, en el que unas palabras fueron atribuidas falsamente a María Sabina. Okay, so ¿cuál es el gran problema de Watson y el predominio de sus textos? So, Watson, por supuesto, fue la primera persona en escribir sobre las prácticas mazatecas para un público general en el norte global. Había personas que escribió antes de Watson, gente no mazateco, pero sí, para un público más grande fue él. Y él fue casi autodeterminado, ¿no? Descubridor, pionero de estas prácticas. Y yo diría que con su trabajo, que es, por supuesto, que tiene, por supuesto, un gran valor etnográfico, creó ciertas ideas o tropos que llegaron a dominar y que informaron investigaciones sucesivas, ideas populares en la imaginación psicodélica y en la comunidad psicodélica. Y estas ideas aún prevalecen y han contribuido a ciertas representaciones de curanderos mazatecos como figuras chamánicas casi sobrenaturales y atemporales, que es muy problemático. Y esta idea, viendo la lista, que estas prácticas y personas son conformistas, ¿no? La idea que los mazatecos que comen hongos psilocíbeos están repitiendo las mismas tradiciones originarios de la antigüedad con poca autoconciencia y autonomía. Estos son los tropos, ¿no? Son muy problemáticos estas ideas. La idea que las prácticas son ahistóricos, ¿no? Que las prácticas son inmutables y ahistóricos. No han cambiado frente a toda la historia, las convulsiones históricas de los últimos siglos en México, que están congelados en el tiempo. Y Watson las descubrió y las rescató de su inevitable destino, extinción. Y nosotros en el norte global heredamos este secreto que los mazatecos guardaron por tanto tiempo para nosotros y ahora estamos explotando su potencial de manera más eficiente.
Tenemos el espíritu libre, pensador y emprendedor que es parte del progreso, ¿no? Y la idea que viene con esta idea es que es agridulce, ¿no? Porque las prácticas sagradas inevitablemente serán sacrificadas por este objetivo mayor. Y Wasson prácticamente dijo exactamente esto. Y también está la idea de que estas tradiciones mazatecas son insulares y locales y no implican una mediación con el mundo exterior. Y de hecho, también, muy importante que no puse aquí, existe la falsa noción de que todos los mazatecos consumen hongos, ¿no? Hongos sagrados. No lo hacen y por supuesto eso no los hace menos mazatecos. En realidad, las personas de la región mazateca que se consumen hongos sagrados lo hacen de diversas maneras y por diversas razones, a veces muy idiosincráticas, dinámicas y cambiantes. Y por supuesto siempre han incorporado compromisos críticos con el resto del mundo. Y el chamanismo mazateco contemporáneo es tanto, siempre me gusta decir eso porque es muy importante, es tanto un producto de nuestra era moderna como lo es el renacimiento psicodélico, y las prácticas mazatecas seguirán cambiando. Y creo que es importante llamar nuestra atención sobre estos tropos porque afectan la forma en que entendemos estas prácticas. Y los mitos, ¿no?, que se crían alrededor de estas prácticas no solo informan lo que decimos y pensamos, sino también lo que notamos como investigadores y visitantes, también turistas, ¿no?, de la región. Y claro, viene también esta idea de que estas ideas que escribió Wasson creó ciertas ideas, tropas erróneas sobre lo que son los hongos sagrados para los mazatecos, ¿no?, como cosas en vez de sujetos, herramientas para llegar a un cierto estado de conciencia. Sí. Okay, let's move on. So, debido al trabajo de Wasson con María Sabina, María Sabina se convirtió en una figura internacional icónica y recibió una gran cantidad de atención, mucho de la cual le causó problemas a ella, a su familia y a su comunidad. Supongo que todos estamos familiarizados con esta historia, pero después de la publicación del primer artículo de Wasson sobre el tema en 1957, Huautla de Jiménez se convirtió en una especie de meca espiritual para los hippies, muchos de los cuales violaron importantes convenciones sociales sobre el uso de los hongos sagrados, lo que invitaba mucho resentimiento. Y los efectos más actuales son que los mazatecos, para mucha gente de fuera, se han convertido casi sinónimo de hongos psilocibinos, ¿no? Son la gente del hongo, por ejemplo, se dicen. Lo que imagina otros aspectos de la cultura mazateca, que es en su totalidad enormemente rica, diversa y muy compleja. Muchísimo, de cual no tiene nada que ver con los hongos sagrados, ¿no? Y sin este como enfoque más amplio, es difícil entender correctamente cómo los hongos sagrados funcionan. Esto nos deja con una comprensión muy limitada y distorsionada, y esta asociación también deja a los mazatecos con la obligación de objetificar sus propios hongos, incorporarlos a veces arbitrariamente a su discurso, como única forma de tener una plataforma o voz en el escenario nacional o internacional. En otras palabras, si una persona mazateca no está hablando de hongos, tendemos a no estar tan interesados en lo que tienen que decir, ¿no?
que es muy mal. Por supuesto, también, bueno, vamos a la otra slide. Ok, entonces, es con estas preguntas en mente que hemos abordado la compilación de esta bibliografía comentada y, por supuesto, estos problemas están más localizados en la región y el pueblo mazateco, que esperamos problematizar con la selección de textos que incluimos sobre los mazatecos. Pero debido a que la investigación sobre las prácticas indígenas está tan enfocado en los mazatecos, estas ideas sobre las prácticas y los curanderos mazatecos se han convertido en representantes de todos los, como proxies, ¿no? De todos los pueblos indígenas que no solo usan hongos psilocibios, sino también otros pueblos que tienen tradiciones con plantas sagradas. Gastón Guzmán señala que hay otros 12 pueblos indígenas solo dentro de México que están usando hongos sagrados hoy en día, con concepciones, usos y tradiciones muy diferentes a las de los mazatecos. Y recuerden que los mismos mazatecos tienen una gran diversidad de prácticas con los hongos sagrados. Así, nuestra bibliografía comentada incluye textos sobre usos nahuas y mixtecos, otros usos de Perú, Colombia, el Medio Oriente y África del Norte, Europa, África subsahariana, Asia Oriental y el Pacífico y el sur de Asia, por India. Y por supuesto, muchas de las prácticas estudiadas no son contemporáneas. Los casos no son contemporáneos, son usos históricos. Incluso la existencia de usos contemporáneos, la mayoría dentro de la región mesoamericana, son a veces incluso conjeturas, ¿no? Hay tan poca investigación sobre ellos y esto se debe a que estas prácticas históricamente se han enfrentado a la represión por parte de la Iglesia y la colonización y el Estado y continúan haciéndolo. Y muchas prácticas, por esta razón, son más secretas y discretas que en Huautla de Jiménez. De hecho, incluso visitando otras áreas de la región mazateca, un investigador fácilmente podría pasar meses y meses en una región y no darse cuenta de los usos ceremoniales de los hongos sagrados. Es mucho más discreto en otras partes. Huautla de Jiménez es un pueblo muy particular en este sentido. Es un experimento mental interesante también, imaginar cuánto podría ser la investigación, cómo podría ser la investigación actual si Wasson hubiera descubierto tradiciones indígenas con hongos sagrados en otra parte de México, ¿no? O incluso otro continente. Y de ninguna manera estoy diciendo que los mazatecos tengan que agradecer a Wasson por la existencia continua de sus prácticas con hongos sagrados ahí, sino más bien cómo su investigación pionera entre estas dio forma a la investigación sucesiva, ¿no? Entonces, más concretamente, ¿qué hemos tratado de rescatar en esta bibliografía? Bueno, textos en español, muy importante, escritos por investigadores mexicanos y de otros países latinoamericanos, muchos de los cuales aún no se han traducido al inglés, que esperamos que para los anglófonos, los gringos, brinden una idea de la riqueza de los estudios que están llevando a cabo los investigadores de los países latinoamericanos, donde estas prácticas son y han sido las más prolíficas. Estas perspectivas también incluyen críticas, ¿no?, a las perspectivas occidentales del norte global y ofrecen un análisis más estratificado, más matizado de la política de drogas nacional e internacional y muchos otros fenómenos. Hemos incluido investigación contemporánea, obviamente, ¿no?, que incluye desarrollos teóricos más recientes y compromisos críticos con fenómenos actuales como el turismo, la industria psicodélica y, bueno, el movimiento del norte global también, ¿no? Y la extracción psicodélica también, biopiracia, muchos problemas.
Los investigadores indígenas también son muy importantes en esta bibliografía, han sido destacados con el fin de descolonizar la investigación de una área tradicionalmente definida por actores no indígenas, en que relaciones muy desiguales, claro, han informado la investigación, ¿no? Y tiene otras consecuencias. Como mencioné antes, nos hemos esforzado para incluir la investigación contemporánea, investigación sobre usos contemporáneos. Y claro, hemos logrado, pero ha sido muy difícil por la falta de investigación. Y la mayoría de los textos, por esta razón, profundizan en el registro arqueológico y del archivo, ¿no? Para considerar las prácticas históricas de los hongos. Se incluyen estudios de etimología y taxonomía indígena para comprender mejor estas prácticas y la resiliencia del conocimiento indígena frente a la supresión colonial sistemática, como los nombres de estas medicinas todavía existen dentro de la lengua y la taxonomía indígena, sino las prácticas están vivas todavía. Con la inclusión de la investigación histórica, eso es un punto muy importante, no deseamos equiparar las prácticas indígenas anteriores que involucran hongos psilocibios con las contemporáneas, sino más bien resaltar la diversidad y la naturaleza dinámica de los usos ceremoniales y rituales a lo largo del tiempo. Inversamente, tales prácticas contemporáneas no representan ventanas al pasado. Afirmamos que son tanto una creación de la era moderna como el renacimiento psicodélico. También incluimos etnografías, eso es muy importante, en que los hongos están tratados como prácticas con los hongos sagrados y los hongos sagrados en sí, son tratados de una forma, están abordados de una forma un poco más periférico. Esto no es para disminuir su importancia, sino más bien resaltar la importancia de investigar y aprender de las culturas y prácticas más amplias y complejas de las que los hongos sagrados son solo una parte. Tenemos esta tendencia de ver los hongos como el centro de todo, ¿no? Como todo tiene que ver con el hongo. Y eso no es verdad. Ese es un interés selectivo, ¿no? Que nos deja una comprensión distorsionada de las prácticas con los hongos. Imagina otros fenómenos, otros aspectos de la cultura sin los cuales los pueblos y prácticas indígenas a menudo son esencializados por la gente del norte global. Estamos interesados en las psicodélicos, ¿no? Y no propiamente en ellos. También hemos incluido los textos clásicos, textos precedentes, puse aquí, que estamos clasificando como tales por el periodo de tiempo en el que fueron publicados. Y esto se debe a que muchas veces son de gran valor, por supuesto, y además nos ayudan a comprender desde una perspectiva crítica las investigaciones que nos interesan. Y lo que hemos hecho, quizás un poco novedoso y atrevido, es marcar al final de este periodo con el trabajo de Wasson, en lugar de lo que suele hacer, que es utilizar el trabajo de Wasson para marcar una nueva era en la investigación. Y lo hemos hecho porque su obra predomina tanto y se ha vuelto casi canónica y que queremos dar espacio a las interpretaciones y análisis alternativos que vinieron después, ya a veces en oposición a la obra de Wasson, ¿no? Y por fin, muy brevemente, lo que esperamos lograr. Queremos destacar la maravillosa investigación que existe hoy en día sobre estas prácticas, las prácticas indígenas con hongos sagrados, que ha quedado ensombrecida por otras obras más canónicas.
Y queremos resaltar diferentes voces, queremos llamar la atención también sobre las áreas que se han descuidado en la investigación para fomentar un mayor estudio y también para impulsar la traducción al inglés de muchos textos españoles también. Y claro, muy importante en este momento, hay un apetito creciente por la autenticidad, ¿no? La autenticidad es una palabra un poco problemática, la legitimidad y pedidos genuinos de orientación en la comunidad psicodélica del norte global. Y creemos nosotros que ese apetito no debería saciarse con representaciones reductivas y oportunistas de los pueblos indígenas y la inclusión de la psilocibina en su cultura. Si no cuestionamos la naturaleza, la naturaleza inherente de este apetito, ni problematizamos el papel que espera que desempeñan los pueblos indígenas frente a él, los legados de las injusticias coloniales continuarán sin cesar en el renacimiento psicodélico. Y mismo para terminar, esta bibliografía anotada es nuestra contribución para provocar una consideración seria de los temas que he intentado hablar hoy. Y al poner en primer plano un cuerpo de investigación más diverso que refleja la diversidad real de los pueblos indígenas y sus hongos sagrados, esperamos complicar y contrarrestar el fetichismo de las narrativas dominantes en la comunidad psicodélica. Y al eliminar tropos, modelos y conceptos erróneos, en última instancia, esperamos engendrar un diálogo más matizado, ¿no? Un intercambio intelectual más interesante y acciones de reciprocidad más sustantivas. Y lo hacemos con la convicción que la realidad es mucho más interesante de lo que nos inclinamos a imaginar. Si les interesó la que hablé, hay muchos textos. Disculpa, esta diapositiva es con artículos en inglés que están disponibles gratis en el sitio de Chacruna, pero también muchos de estos textos han sido traducidos al español y están en Chacruna Latinoamérica. Y aquí se puede ver todos los detalles de nuestros sitios y nuestra medio social. Y miren aquí para obtener más actualizaciones sobre la bibliografía que publicará próximamente. Y ya, muchas gracias por su tiempo y ahora voy a terminar. Gracias.